Bienvenidos a este foro de debate, en el que tenemos una serie de invitados para hablar básicamente de la iniciativa de reforma preferente, de reforma a la ley de la industria eléctrica, que como algunos sabrán, acaba de ser dictaminada en Cámara de Diputados, pasa a Cámara de Senadores. El que sea una iniciativa preferente quiere decir que ambas cámaras tienen cada una un mes para discutir y votar respecto a esta iniciativa. Este es uno de los temas que ha sido controversial, dado que es una legislación muy especializada que requiere de análisis profundo y que tiene implicaciones profundas. El que sea un mes, pues, ha generado cierta incertidumbre. Lo tocaremos con los panelistas. Y bueno, respecto a los panelistas, me gustaría que cada uno de ustedes se presentaran. Voy a hacer una breve introducción de la regulación energética en el país. Hablaré desde la abrogada ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es curiosamente vigente, en algunos puntos que inclusive están siendo tocados en esta reforma a la ley de la industria eléctrica, y hasta este momento, ¿no? Hasta esta reforma y qué se plantea con la reforma, y ahí ya dejaré yo a los panelistas que empiecen a exponer conforme a preguntas sus opiniones. Entonces, si les parece a los panelistas presentarse, podemos empezar con Emilio Santos, si te parece. No se escucha, me están aquí escribiendo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Leo. Hay que activarle el micrófono a Emilio, Diego. Ahí me escucha la audiencia. Fuerte y claro. Muchas gracias, Leonardo. Siguiendo las indicaciones, mi nombre es Emilio Santos, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente trabajo en el despacho de abogados Rico Robles y Livenson, especializado en materia financiera y energética. He dedicado mis últimos años profesionales al litigio administrativo y constitucional, precisamente en materia energética. Bueno, va a ser para mí un gusto compartir ideas aquí con los colegas presentes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel García Barragán, soy socio de García Barragán Abogados. Yo soy egresado del UNAM, maestría por NYU, y con experiencia tanto práctica como docente también en la UNAM en materia de solución de controversias, arbitraje comercial, arbitraje de inversión en relación con inversiones de energía, que es básicamente el ángulo que abordaré en esta conferencia. Y pues bueno, igual que Emilio, con mucho gusto de estar aquí y también de poder recibir sus comentarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Esponda. Yo también soy egresado de la UNAM. Tengo una especialidad en Derecho Empresarial. Sin embargo, tengo más de 8 años de experiencia profesional en el sector energético, tanto de oil and gas como en temas eléctricos. Actualmente tengo mi propio despacho que se llama Esponda Betancourt Law Firm, que recientemente creé con mis socios. Este tema eléctrico creo que es un tema que da para muchísimo y que sobre todo tienes de gran impacto social y muchísimas gracias por invitarme. Éramos 4, ¿no? Nada más somos 3, son 3 participantes. ¿Nos falta alguien? Bueno. Estamos completos. Voy a dar una breve introducción.
La abrogada ley del Servicio Público de Energía Eléctrica mantenía un monopolio del Estado. Esta fue publicada en 1975. Se mantenía un monopolio del Estado, iba en consonancia con lo marcado por la Constitución en sus artículos 27, 25, 27 y 28, estableciendo una exclusividad del Estado para la generación de energía eléctrica. Hubo una reforma en 1992 que permitió a los privados generar energía eléctrica para fines propios, una reforma legal que parecía inclusive estar en contra de la Constitución en ese momento. No obstante, el hecho de que la generación fuera para usos propios justificaba esta reforma legal, y estos son lo que ahora llamamos los autoabastecimientos legados, que son materia de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. La ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se abroga en 2014, en agosto de 2014, y mediante el, si no mal recuerdo, el 13º o 16º transitorio, el 13º me parece, se mantienen los contratos de autoabastecimiento legado, es decir, parte de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se mantiene para, digamos, se mantiene vigente para efectos prácticos durante un periodo máximo de 20 años, a partir de que se les otorga el permiso y empiezan a operar. A su vez, la ley de 2014, la ley actual vigente, la ley de la industria eléctrica, genera un mercado eléctrico mayorista basado en teorías de competencia efectiva que han sido desarrolladas por académicos y reguladores en el mundo, siendo uno de los, digamos, de los más grandes exponentes los mercados estadounidenses, pero hay mercados liberalizados en Estados Unidos, en Europa, en algunos estados latinoamericanos. Se tomaron algunos conceptos de naciones latinoamericanas, específicamente Chile y Brasil, para establecer los mecanismos de subasta para la compra de la energía eléctrica que iba a ser suministrada al usuario básico, es decir, a ese usuario que no tiene un poder de mercado suficiente para negociar sus tarifas, sino que tenía que tener cierta protección del Estado para acceder a tarifas competitivas. Y en este mercado eléctrico mayorista novedoso al cual íbamos a transicionar o al cual estamos transicionando, se le deben tomar ciertas consideraciones porque vienes de un mercado no competitivo con una asignación de la generación diferente al actual mercado. En el actual mercado es una asignación económica respecto a sus costos marginales, y esta asignación pues genera que las inversiones en el mercado anterior se vieran vulneradas, lo que hizo que se mantuvieran mecanismos, por ejemplo, la firma de todos los contratos legados para CFE suministro básico, es decir, la asignación de generación fuera de subasta, con contratos, revisando los costos totales de corto plazo, que también se mantuviera a través de la operación de CFE de intermediación los contratos de autoabastecimiento legado, en los mismos términos en los que estaban establecidos para la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se mantuvieran. Y eso generó un, digamos, mercado de transición, podemos decirle, o un mercado paralelo, que ha generado ciertas distorsiones, y esas distorsiones, junto con otros temas, se han aprovechado por el actual gobierno federal para indicar que hay costos que está asumiendo CFE indebidamente, y que estos costos, pues inclusive en la exposición de motivos de la propia ley de la industria eléctrica, no le corresponden o no le deberían de corresponder, o no por tanto tiempo, a la CFE, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, me gustaría, y aquí voy a dar un poco preferencia a cada uno de los participantes respecto a, me pueden levantar la mano y decirme, este tema me gustaría tocarlo a mí. Primero es,
ya con esto expuesto, el gobierno federal busca una reforma a la ley de la industria eléctrica porque ve un perjuicio. De hecho, se ha mencionado mucho el tema de los subsidios a los privados en la competencia de la CFE. Como ya lo mencioné, pues sí, hay algún requisito, ¿no? Donde efectivamente se generan costos para la CFE, pero me gustaría que alguno de los participantes nos expusiera, digamos, de una manera sucinta, cómo funciona hoy de hoy el mercado eléctrico mayorista y cuáles son las condiciones que ustedes pueden identificar como efectivamente que pueden afectar a CFE en costos o en pues un marco no competitivo, ¿no? No sé. Si quieres, yo intervengo. Diego, ¿de acuerdo? Pues Ahí, bueno, ya. para empezar hay que, me gustó mucho la introducción que hiciste, porque es muy interesante justamente lo que comentas, que la ley de servicio público sigue vigente, ¿no? O sea, digamos que tenemos dos sistemas paralelos y ese comentario me gustó bastante. Por otra parte, es importante recalcar pues que la reforma constitucional en el año 2013 y las leyes secundarias en 2014, ¿no? Es importante también destacar que se modificaron los artículos 25, 27 y 28, quedando reservadas para el Estado la planeación y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica. Por otra parte, queda el sector privado abierto, lo que es generación y también la comercialización, o lo que hoy conocemos como los suministradores, en sus tres diferentes características, ¿no? Por una parte, en ese sentido, pues se crea la Ley de la Industria Eléctrica, así como su reglamento en el año 2014, y ese es el esquema del cual deriva la Ley de la Industria Eléctrica. La Ley de la Industria Eléctrica habla de diversos temas de interconexión, los contratos de cobertura eléctrica, habla también del permiso de generación, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría destacar es que todos los permisionarios, los generadores, pues están en competencia constante, ¿no? Y que esta competencia constante tiene como propósito generar costos de electricidad muchísimo más baratos, dándole preferencia a las energías limpias, y por eso es que se crea este modelo de las subastas de largo plazo, ¿no? Por tanto, es importante también destacar que el permiso de generación de energía eléctrica, digamos que es la punta medular, desde mi punto de vista, de la ley de la industria eléctrica, porque es a partir de que todos los usuarios vamos a poder gozar de esta electricidad independientemente de quién sea el comercializador. Asimismo, creo que el hecho de que todos los competidores, todos los participantes del mercado estén en igualdad de circunstancias para interconectarse es un elemento valioso, porque al final de cuentas todos los participantes necesitan competir justamente para que nosotros los consumidores finales recibamos un precio mucho más accesible, ¿no? Por tanto, creo que el hecho de que todos estén en igualdad de circunstancias para hacer una solicitud de interconexión y posteriormente se materialice con un contrato de interconexión, creo que es súper importante, porque digamos que sin interconexión pues no hay proyecto, porque al final de cuentas todos los permisionarios, todos los generadores necesitan la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución justamente para que llegue la electricidad. Por tanto, creo que ese es un elemento súper importante, que el hecho de que esté reservada al Estado es importante, pero eso no quiere decir que el Estado descuide esta red nacional de transmisión ni las redes generales de distribución, que bien sabemos que siguen persistiendo algunas fallas técnicas, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, creo que para mí ese es el punto medular de la industria eléctrica, la generación, así como la red nacional de transmisión y distribución. Por otra parte, creo que es importante también destacar el hecho de que los productos que se venden derivados de la generación de energía eléctrica pues son variados, ¿no? Por ejemplo, todos los productos que se derivan en los contratos de cobertura eléctrica, pues sabemos cuáles son: certificados de energías limpias, potencias, servicios conexos, derechos financieros de transmisión, y estos se comercializan en el mercado eléctrico mayorista. Existen mercados de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Entonces, aquí, pues digamos que los principales comercializadores de la industria eléctrica pues son los suministradores de servicios básicos,
suministradores calificados y suministradores de último recurso. Y posteriormente tenemos a los usuarios finales, o también tenemos un usuario calificado que puede comprar su propia energía dentro del mercado eléctrico mayorista sin necesidad de tener un suministrador. Y por también, no hay que dejar de lado a los generadores exentos, que al final también son parte de esta industria eléctrica y que necesitan de un suministrador para poder comercializar el excedente que tengan, ¿no? De tal manera que ese es el esquema muy general y muy sucinto de cómo funciona el mercado eléctrico mayorista. Tenemos algunas autoridades, como es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que es un organismo descentralizado que opera el mercado eléctrico mayorista, y por otra parte tenemos a la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga de fijar las tarifas, así como otorgar los permisos de generación de energía eléctrica. Entonces, podríamos decir que ese es el esquema general de la actual ley de la industria eléctrica, y que por si fuera poco, pues también la Secretaría de Energía tiene un papel importante porque es quien realiza el PRODECEN, ¿no? Y es donde vamos a visualizar cuáles van a ser las principales obras de infraestructura y de dónde va a provenir la energía que va a abastecernos como usuarios, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que ese sería de forma muy general, súper genérica, cómo está estructurada actualmente la ley de la industria eléctrica. Muchas gracias. Gracias, Diego. Emilio, no sé si a ti te gustaría entrar aquí a platicarnos respecto a este modelo general del que nos comenta Diego. ¿Cuáles son estos elementos novedosos o de reforma que se están proponiendo y ahora serán discutidos en el Senado en las próximas semanas? Con mucho gusto, Leonardo. Primero que nada, Diego, felicitarte por esta explicación magistral del estado de las cosas al día de hoy. Me da pauta para entrar a esta petición que me hace Leonardo. Quisiera yo primero apuntar que este intento de reforma que adelanto, no tengo muy buenos comentarios al respecto, no es novedoso y más bien es consecuencia de otros 3 grandes actos administrativos que le anteceden precisamente. Primero quisiera hablar acerca del acuerdo, la propuesta de regulación de la CRE de octubre de 2019, a través de la cual se había propuesto la reforma de la resolución 390/2016. Como bien mencionaba Leonardo y rescataba Diego, precisamente a través de los transitorios de la ley de la industria eléctrica, los transitorios segundo y décimo, se permite la subsistencia de los permisos de autoabastecimiento, de cogeneración y de otros permisos regulados y otorgados al amparo de la ley de servicio público de la industria de la energía eléctrica, con anterioridad a la vigencia de la ley de la industria eléctrica. Esto con la finalidad de, pues, precisamente no echar a muerte precisamente todas las inversiones que se habían hecho alrededor de estos permisos. A través de esta resolución, la resolución 390/2016, se regulaban precisamente la operatividad de estos transitorios. Se regulaba la posibilidad de modificar los permisos de autoabastecimiento, la posibilidad de incluso comerciar con ellos, ¿no? Y a través de esta resolución, de esta modificación de resolución de octubre de 2019, la CRE pretende, pues precisamente, darles un punto final, ¿no? Se había dado la práctica, la mala práctica, algunos dirán, de modificar, por ejemplo, la vigencia de inicio de operaciones de los permisos, ¿no? Se daba la mala práctica de sumar a nuevos socios, ¿no? Para efectos de hacerse de los beneficios de los permisos de autoabastecimiento. Había permisos, por ejemplo, que tenían como socios a más de 300 personas morales, ¿no? En fin, sí es cierto que hubo una desvirtuación, ¿no? del fin de los permisos de autoabastecimiento, y este es un primer intento para terminar con ellos. Posteriormente se da en plena pandemia, en abril de 2020, un acuerdo dictado por el SENACE, un acuerdo para salvaguardar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. A través de este acuerdo, el SENACE lo que buscaba era, punto número 1, darle preferencia precisamente a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, detener las pruebas preoperativas de las centrales que funcionaban a partir de energías limpias, eólicas y fotovoltaicas, y suspender las autorizaciones para pruebas preoperativas precisamente de estas centrales. Pareciera la antesala de lo que fue después la política de confiabilidad de Rocío Nale del 15 de mayo del 2020. Precisamente en el 15 de mayo de 2020 se da esta política de confiabilidad muy controvertida,
literalmente, no tan figurativamente, literalmente, porque fue combatida por muchos amparos, 2 controversias constitucionales que destacan, la 89-2020 y la 95-2020, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Gobierno de Tamaulipas, respectivamente. La primera resuelta en épocas recientes, en fechas recientes, hace un par de semanas, hace 3 o 4 semanas. Y bueno, en esta política, para no ahondar en ella, les digo que prácticamente anunciaba lo que sería hoy la reforma a la ley de la industria eléctrica. Entrando en materia, Leonardo, Diego, Daniel, como cambios relevantes que yo observo, a reserva de lo que nos pueda comentar Daniel, veo lo siguiente: esa competitividad que garantizaba el precio justo para los consumidores de energía eléctrica desaparece. Desaparece en virtud de que a través de la reforma se propone una jerarquía en cuanto al suministro de energía. Se da preferencia a la energía generada a través de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Por primer lugar. Ya no hay un esquema de competitividad. Si se necesita energía, se dará preferencia a la energía generada por las plantas de la CFE. En segundo lugar, se da prioridad, por así decirlo, si hubiera esa palabra en este sentido, a la energía producida a través de energías limpias, eólicas y fotovoltaicas específicamente. Y en último lugar, a la energía producida por centrales de ciclo combinado. Se rompe el esquema de competitividad y con ello se pone en desventaja, en segundo lugar, se relega a las centrales que producen energía de esta manera. Se establece muy puntualmente en los transitorios e incluso en la parte considerativa la posibilidad de la CRE de revocar los permisos, precisamente los que venían existiendo desde la Ley del Servicio Público y los que subsistieron en los transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, para efecto de, dice nuestro presidente, evitar que hayan sido otorgados de manera fraudulenta y además terminar de manera anticipada contratos precisamente de interconexión que tengan que ver con estos permisos de autoabastecimiento. Básicamente este es el estado de las cosas de la ley de la industria eléctrica, de la reforma a la ley de la industria eléctrica y bueno, no sé si me estoy excediendo un poco en el tiempo, esto es lo que puedo agregar al día de hoy. Básicamente decir que esto no es nuevo, el resumen es decir que ha habido 3 actos administrativos anteriores que han intentado hacer esto, insisto, desde la sede administrativa, y que hoy el intento es a partir del Congreso de la Unión y que es una firme tendencia a darle preferencia, ¿no? A rescatar lo que puede ser o lo que pudo haber sido la Comisión Federal de Electricidad. Y esto hoy se ve precisamente resaltado en la iniciativa de reforma a la ley de industria eléctrica. Es por mi parte suficiente por ahora. Muchas gracias, Emilio. Me gustaría, se ha dicho que, y bueno, el Ejecutivo Federal lo ha mencionado ampliamente, que esta reforma tiene como objetivo fortalecer a la CFE. Me gustaría preguntarte, en seguimiento a tu ponencia, ¿tú ves estos beneficios a la CFE? Y en específico me interesa saber ¿cómo ves el tema de los subsidios sociales que existen hoy en las tarifas residenciales? Si los costos posiblemente de generación de energía eléctrica, dando un cambio del despacho económico a un despacho administrativo, ¿tú ves este beneficio a la CFE o están ahí unos subsidios disfrazados que pues al fin y al cabo van a ir en demérito del patrimonio del Estado? Bueno, primero, esa es a mí la pregunta, ¿verdad, Leonardo? Sí. Bien, primero comentarte, la reforma sí establece ventajas evidentes a la Comisión Federal de Electricidad. Para empezar, y reitero, ¿no? La preferencia establecida, el trato discriminatorio, dando una ventaja competitiva a la energía generada por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad por encima de las eólicas, fotovoltaicas y las de ciclo combinado. En segundo lugar, hay un punto muy interesante que seguramente se tocará más adelante, es ahora la posibilidad del otorgamiento de certificados de energías limpias a centrales de la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que hayan entrado en operaciones o no a la entrada en vigor de la ley de industria eléctrica, y sin importar además, despreciando totalmente toda la inversión en materia de energías limpias que se ha dado en el país. O dicho de otra manera, Leonardo,
Hoy, a través de esta reforma, el mercado de los certificados de energías limpias también se hará partícipe a las centrales hidroeléctricas, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, y con ello vamos a pasar a un aumento en el mercado de certificados de energías limpias de un 80%, es decir, déjame decírtelo en palabras muy sencillas, de haber 20 certificados de energías limpias en el mercado, va a haber ahora 100. Imagínate cómo sería el impacto de quienes tenían un certificado antes, que valía $5, por así, te estoy diciendo un número nada más para que entienda el auditorio. Ahora que hay 100 y no 20, pues obviamente el precio se pulveriza, ¿no? Esa es otra ventaja que se le da. Ya entra la CFE a la lógica de los certificados de energías limpias de manera directa, ¿no? Sobre lo que hablas, los subsidios, precisamente hablar que existen sus subsidios porque no hay un precio competitivo al día de hoy. Hubiera un precio competitivo al día de hoy, no habría necesidad de la injerencia estatal para el control de ese precio. Y en segundo lugar, haya el subsidio chico o grande que haya, lo cierto es que ese pasa factura al erario público del cual nosotros somos partícipes, ¿no? en su acrecentamiento. De ninguna manera un subsidio, por mucho que sea por un servicio público del cual nosotros disfrutamos más bien, puede entenderse como un beneficio si de entrada es lo que estamos pagando, ¿no? como mexicanos a través de los impuestos. Lo que te puedo decir es, ventajas las hay y subsidios, pues sí, lo sigue habiendo, pero de ninguna manera es un beneficio, ¿no? Sigue siendo un costo para el erario. Muy bien, te agradezco. Diego, platícanos un poco, ¿cuáles son los efectos sobre las generadoras privadas, digamos, de estos cambios regulatorios? O sea, el privado se va a quedar sin generar, va a generar menos, si tiene un contrato de cobertura eléctrica y no va a despachar, ¿qué va a pasar, no? ¿A dónde tiene que ir a comprar la energía eléctrica CFE y después revenderla más barata? Fíjate que el despacho creo que es el tema, para mí es el tema medular y también el tema de la interconexión. Hay otros temas que si quieren más adelante puedo mencionar, pero para mí el tema más relevante es el del despacho. Algo que me gustaría precisar es que, como bien lo mencionó Emilio, las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad van a ser las más beneficiadas, pero aquí muy interesante porque son las hidroeléctricas las que están en primer lugar. Pero si ustedes revisan la Ley de Aguas Nacionales, hay una prelación acerca del uso del agua y la electricidad está en séptimo lugar, ¿no? O sea, hay otros elementos prioritarios a la electricidad, ¿no? Como la agricultura o para uso doméstico o uso urbano. Entonces, mi pregunta es, cuando haya sequías, cuando no llueva lo suficiente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Y creo que ellos lo que están haciendo es simplemente cumplir con el requisito de que es una energía limpia, ¿no? Evidentemente el efecto para los privados es que ya no van a poder vender la energía. Y desde el punto de vista es todas las inversiones que se han hecho desde el momento, todos los estudios de interconexión, todos los permisos que han obtenido, la EBIS, las MIAS y demás, pues va a ser una pérdida para la empresa, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, más allá de la cuestión eléctrica, que también es muy relevante, la cuestión del empleo de todas aquellas personas que han encontrado una fuente de trabajo en todas aquellas empresas, ¿no? Porque al final de cuentas van a perder los ingresos, al final ellos pues ya no están en igualdad de circunstancias para competir, y por si fuera poco, la interconexión va a estar limitada conforme al gobierno lo dicte, ¿no? O sea, ya va a haber una discriminación para poderme interconectar de acuerdo a lo que el SENACE comente, ¿no? Por tanto, como bien lo dijo Emilio, pues realmente la que es beneficiada es la Comisión Federal de Electricidad a cargo del erario público, ¿no? Y creo que al final justamente lo que se busca o lo que buscaba esta reforma era eliminar los subsidios. Evidentemente tiene que ser de forma paulatina, pero este es un retroceso por completo, ¿no? Algo que también me gustó mucho que comentó Emilio es lo de los certificados de energías limpias. O sea, estos incentivos que existían de aquellas centrales eléctricas a través de generación solar o fotovoltaica que realmente era limpia, ¿cuál va a ser el incentivo si al final una central eléctrica, una carboeléctrica, un ciclo combinado también va a obtener un certificado de energía limpia? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Y al final era un producto que también se podía comercializar y para eso hay un mercado en específico, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos
desde mi punto de vista, pero para mí el gran perdedor son los generadores, porque ellos son, digamos, de donde todas las personas obtenemos la electricidad, ¿no? Y evidentemente hay un discurso político muy marcado en el cual quieren favorecer y hablan de la soberanía energética, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la verdadera soberanía energética es que la electricidad que se produzca, o sea, que necesitamos los mexicanos, se produzca aquí en México, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tener una variedad de centrales eléctricas y no depender de un recurso natural? Si, por ejemplo, ustedes revisan el PRODECEN 2019, se van a percatar que la generación de energía eléctrica está concentrado principalmente al gas natural, ¿no? Entonces, es una situación realmente preocupante porque hace varios años, a través de las subastas, se consiguieron precios súper competitivos. Y de hecho fueron premiadas las subastas en su momento, ¿no? De tal manera que evidentemente para mí los grandes perdedores son los generadores y por si fuera poco ya no van a poderse interconectar como ellos dispongan. El discurso que también mencionan mucho es de, oye, es que está sobresaturada la red, pues dale mantenimiento. Dale mantenimiento. O sea, aquí yo creo que lo central desde mi punto de vista es que ellos tienen un concepto diferente de lo que es el mercado eléctrico mayorista. Y otra cosa que también se van a ver muy afectados es el famoso contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Para mí ese es el principal, porque al final de cuentas quieren comprar la energía eléctrica por ya no fuentes renovables, sino ya fuentes determinadas, derivadas de los combustóleos, ¿no? Entonces, la única manera que puedo tener una entrega física, pues es a través de un combustible. Entonces, todos los acuerdos internacionales o el acuerdo internacional, el acuerdo de París, que se vio afectado en su momento, que suscribió México en su momento, pues está afectado totalmente. La pregunta sería si México va a poder cumplir con esas obligaciones en materia de cambio climático. Gracias. Te agradezco. Regresemos a ese tema de París en breve. Me gustaría que Daniel nos platicaras un poco cómo, en este tenor, ¿cómo ves esto como una afectación a la libre competencia? Un tema mandatado por la propia ley de la industria eléctrica, mandatado por la Constitución también, protegido por la COFESE, uno de los únicos órganos que ha demostrado cierta autonomía pues en esta administración. Entonces, primero, ¿cómo ves la afectación en la competencia efectiva? Y en ese sentido, en ese sentido también, ¿cuáles son, digamos, los medios de protección? Yo adelantándome un poco a lo que podría ser tu respuesta para los afectados. Dame un segundo para que te den acceso a tu micrófono. Gracias, Leonardo. Empiezo, entiendo primero, ¿quieres que identifique los temas de los posibles recursos? Sí, cómo afecta la competencia y en caso de que haya afectación, cuáles sean los posibles medios, ¿no? No solo en términos de competencia, sino también si quieres entrar en temas de expropiación indirecta, en el sentido que pues sí, se estará beneficiando a un participante. Empiezo, si quieres, entonces en el orden que dijiste, que en la forma como esto puede tener implicaciones en materia de competencia. Partamos de un hecho. Hay que tomar en cuenta que el mercado eléctrico mayorista, que se configura como lo que es en un mercado con participación de privados a partir de la reforma energética en materia eléctrica, permitía la generación de electricidad en un esquema en donde la energía más barata era la despachada de primera forma. Esto entonces incentivaba la competencia entre los generadores privados y la CFE para bajar costos y así tener esa prelación o esa mano en cuanto al despacho de la energía. La reforma energética implementó un modelo de competencia en las actividades de generación y suministro de electricidad. Nuevamente, los privados y la CFE participaban libremente, vis a vis, digamos, de cuello a cuello en los temas de generación
para efectos de suministro, en inteligencia de que las redes de transmisión y distribución, como áreas estratégicas del Estado, pues esas estaban reservadas al Estado mismo, pero siempre bajo un principio de acceso abierto y no discriminación. Entonces, esto nuevamente llevaba a un proceso o a un mecanismo de producción y comercialización de energía a precios competitivos. Ahora, con la contrarreforma, se elimina esta regla, ya lo mencionaron Diego y Emilio, se elimina esta regla de despacho para beneficiar de manera artificial a la CFE en detrimento de otros generadores. Y pues esto lo que conlleva es que se restringe injustificadamente el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, lo cual es, sin lugar a dudas, una barrera a la libre competencia. Se permite, por otro lado, a la CFE adquirir electricidad por medios no competidos, eliminando entonces la necesidad de hacer subastas, y se otorga así mismo pues, la discrecionalidad a la CRE también para dar o no los permisos para generar o suministrar electricidad. Yéndome al primer punto de las barreras o de las afectaciones en materia de competencia, el tema de las reglas del despacho de energía. Lo mencionó Emilio, cómo es ahora el nuevo orden, ¿no? Primeramente las hidroeléctricas, que es CFE, después las otras plantas de CFE, tercero las eólicas y solares, y en último lugar los ciclos combinados privados. Pues esto elimina por completo la competencia entre los generadores y se elimina el incentivo de disminución de costos e incluso la prioridad de fuentes limpias. Esto, pues, yendo incluso un poco más allá del tema en perjuicio de los consumidores, también afecta al medio ambiente. Ahora, sin el despacho abierto, es decir, sin este principio de acceso abierto, en materia en la red nacional de transmisión y en las redes generales de distribución, pues establece una gran barrera a la competencia, pues ahora el SENACE es quien podrá otorgar el acceso, ¿no? Y el proyecto de reforma, ya el dictamen, habla de cuando esto sea técnicamente factible. Entonces, pues esto es un criterio que es ampliamente discrecional, que beneficia sin lugar a dudas a las CFE si se toma en cuenta que este es un mecanismo estatal para beneficiar a la propia comisión, y pues desde luego pues el piso concreto, el piso parejo, pues deja de serlo tal a partir de esta nueva barrera a la competencia. Ahora también, al permitir a la CFE adquirir energía de cualquier central legada, ya explicó Emilio cuál era el tema de las legadas, cómo se entendían legadas en la anterior versión de la ley a partir de la reforma, y ahora cómo se entienden legadas, incluyendo las nuevas. De hecho, ya el término legada ni siquiera es el adecuado. Pues se elimina por completo la necesidad de recurrir a subastas para comprar electricidad. Y ahora, tomando en cuenta que la CFE es el principal suministrador del país, pues luego entonces alrededor del 84% de la generación existente que se va a suministrar, pues la va a adquirir por métodos no competidos. Entonces no habrá competencia, pues la CFE lo podrá hacer como ellos determinen. Los privados no tienen ningún incentivo para crear plantas, para crear centrales de generación. Y suponiendo que lo hagan, tampoco hay ningún incentivo para que lo hagan ni con fuentes que sean limpias, ni que sean a menor precio. Y esto, de nuevo, como también mencionó Emilio, pues al final repercute en el Estado o en el consumidor. Te agradezco. Me gustaría que, digamos, ante esta pues, circunstancia en la que no solo hay privados que ya han invertido, ¿no? Que por un lado me gustaría que nos platicaras un poco respecto a, digo, yo sé que es bueno, son varios los medios de defensa, pero que nos platiques de los más relevantes, tanto para aquellos privados que están siendo afectados ya con sus inversiones, ¿no? Si consideras, ¿no?, que pudiera haber mecanismos para procurar las nuevas inversiones en estas condiciones. Sí, yo identifico, y también lo comentaron previamente, un poco que se seguirá la ruta
en materia de medios de defensa que pasó, por ejemplo, en el caso de las políticas de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional. Por un lado, está el juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo que deberá o podrá ser promovido individualmente, aunque existe el amparo colectivo, pero no es relevante en este caso. El amparo que puedan promover, pues todos aquellos los generadores que se sientan afectados, pues desde luego en el sentido de que pues, si la inversión que ellos hacen al momento de que esté, digamos, en vigor y vigente un marco normativo donde las reglas justamente de despacho son relevantes para saber qué tanta generación se va a llegar a justamente a generar, etcétera, pues que puedan promover el amparo. El amparo, pues, ¿qué es? Es un medio de control constitucional. Se tendrá que alegar o que argumentar la inconstitucionalidad de la ley misma a partir de su entrada en vigor o a partir de un primer acto de aplicación. Eso, en el ejercicio previo con las políticas de confiabilidad, ya se tuvo, bueno, fue de conocimiento público que incluso ya se estuvieron otorgando algunas suspensiones definitivas, perdón, provisionales y definitivas. Hasta donde yo sé, todavía no se resuelven en definitiva alguno de estos amparos, pero es, digamos, como el primer elemento. Hay otros, digamos, medios de control constitucional que también son relevantes, pero en este caso están reservados también para órganos, digamos, del propio gobierno. Por un lado, bueno, nada más hacer la acotación en el caso del juicio de amparo, que, pues, como todos sabemos, existe el principio de relatividad en donde la protección de la justicia federal es únicamente para quien promueve el amparo, pero ya también esto podría conllevar, en la medida en que se siga el procedimiento de la ley de amparo y se declare la inconstitucionalidad del precepto correspondiente de lo que vaya a ser la reforma, pues eso puede dar lugar a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Como segundo, digamos, medio de defensa, identifico la acción de inconstitucionalidad, aquella que se presenta directamente ante la Suprema Corte, está reservada a ciertas entidades o grupos parlamentarios, legislaturas federales o locales, y esto es básicamente, pues, para que estas entidades, pues sí, niveles de gobierno, o en este caso el poder legislativo, pues haga valer ante la Suprema Corte que esa ley inferior es inconstitucional a la luz de lo que es la supremacía constitucional. Por otra parte, y lo mencionó Emilio también, muy relevante, las controversias constitucionales, sobre todo las planteadas por COFECE, que se resolvió efectivamente hace muy poco y que se declaró efectivamente pues se dejó sin efectos varios puntos en el caso de las políticas, justamente por haber ahí una invasión de esferas en materia de competencia, cuestiones de inconstitucionalidad. Entonces, pues todo eso también, digamos, de nueva cuenta está reservado. La controversia constitucional es un mecanismo justamente para proteger el modelo federalista bajo el cual está configurada la Constitución, pero se utiliza justamente también para hacer valer cuestiones de constitucionalidad de las leyes ante la Suprema Corte. Esto, para que también, y porque entiendo que Emilio y Diego también están muy familiarizados y son conocedores del tema, pero se declaró, digamos, se dejaron sin efectos varias de estas disposiciones de las políticas, ¿no? Algunas de ellas que iban justamente muy de la mano con cuestiones de competencia económica. Por ejemplo, la disposición 7.1 que hablaba de la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica, ¿no? Entonces, pues ese era como el ejemplo más claro. Yo creo que se podrá replicar. Y como cuarto medio de defensa, identifico también pues los arbitrajes de inversión que se puedan presentar al amparo del TEMEC o incluso del TELECAN, que ya dejó de estar en vigor, pero que no obstante en términos de su capítulo 11, permite que reclamos legados, digamos, a partir de que entre en vigor el TEMEC, todavía los inversionistas pueden optar por presentar sus reclamos en términos del TELECAN hasta por los siguientes 3 años a partir de que dejó de estar vigente, ¿no?
Entonces, pues están los tratados de libre comercio, en particular están los acuerdos para la protección y promoción recíproca de inversiones, acuerdos bilaterales donde México otorga ciertas protecciones a las inversiones extranjeras. Tenemos los acuerdos multilaterales o regionales, el TPP, etcétera, que digamos de alguna manera otorgan ciertos estándares de protección a las inversiones extranjeras que se hagan en México. Esto es, por lo general, visto en un tribunal internacional que se lleva al amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, y pues son tribunales internacionales donde la controversia digamos, se deslinda aquí del plano nacional, de la judicatura mexicana, y ya lo resuelve un tribunal que puede incluso no tener a ningún mexicano en su conformación. Entonces, y donde desde luego cualquier laudo que condene al Estado mexicano es plenamente vinculante, y afortunadamente en el historial mexicano, México siempre ha cumplido con cualquier condena que se le pueda llegar a dictar por el incumplimiento de estas protecciones internacionales. Tú mencionaste el tema de la expropiación indirecta. Es muy claro y se está viviendo mucho a partir de los casos relativamente similares que se viven ahora en España y en Italia. Efectivamente también por cuestiones de modificaciones a su marco normativo en materia eléctrica, donde se había originalmente, incluso desde los años 90, empezado a dar una serie de incentivos fiscales a los generadores que fueron insostenibles, ¿no? Y en la medida en que se los quitó el Estado, se vino una ola de reclamos, alrededor de 40 demandas de inversión que se estima han condenado, han implicado una condena en daños y perjuicios a España por 1.000 millones de euros. Entonces no son cuestiones menores, son temas muy delicados que, como mencionaba Emilio, al final quienes lo resentiremos pues somos los mexicanos, los que pagamos los impuestos. Entonces pues son varios los medios que todavía tienen los particulares para interponer y de alguna manera detener los efectos de la reforma. Muchas gracias, Daniel. Digamos, un tema que aquí quien guste exponerlo me alza la manita, es también nosotros tenemos, independientemente de nuestras obligaciones en materia de protección de inversiones, tenemos obligaciones en materia, y México fue uno de esos países, siendo, digamos, países no obligados, ¿no?, que voluntariamente nos obligamos en el Tratado Internacional conocido como el Acuerdo de París. Entonces, me gustaría que me platicaran un poco de cómo se ven afectadas el cumplimiento de estas obligaciones, si piensan que puede haber una afectación, y cuáles son, aunque sabemos que es un tratado internacional, de cierta forma hablando, cuáles podrían ser los efectos dentro de la esfera internacional. Ándale, Diego. Me gustaría regresar tanto un poco al tema de los antecedentes. Creo que desde la suspensión de las subastas ya se veía cuál era la política de este gobierno, y posteriormente también de la modificación de los términos de estricta separación legal, en la cual la Comisión Federal de Electricidad ya podía compartir la información de todas las empresas productivas del Estado y las filiales, ¿no? Eso creo que también es como un antecedente importante. Ahora bien, pues bueno, el Acuerdo de París, como ustedes saben, se llevó a cabo en el 2015 y fue firmado y publicado en el Diario Oficial en el año de 2016. Esto trajo como consecuencias, o el propósito, era la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y también tiene como propósito no aumentar la temperatura del planeta hasta 2 grados centígrados, ¿no? Entonces México hizo algo que se llaman contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, a la cual se obligó justamente a reducir hasta en un 22% las emisiones de gas de efecto invernadero, y por otra parte también se obligó que para el año 2024 la generación de energía eléctrica, el 35% tendría que provenir de energías limpias, y para el año 2030 el 43%. Entonces, creo que es importante el hecho de que
si estamos partiendo de que la principal fuente de despacho van a ser las hidroeléctricas, pues estamos de acuerdo que no vamos a cumplir, ¿no? Y evidentemente no estamos contribuyendo a la reducción del efecto invernadero, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante replantearse el hecho de que si realmente queremos, hasta en tercer lugar, contemplar a las centrales eléctricas de generación de energía eléctrica a través de energía solar y fotovoltaica, porque al final van a ser las que nos van a permitir alcanzar esos porcentajes. Si me lo preguntas a mí, yo realmente dudo que lleguemos a esos porcentajes, precisamente porque creo que la reforma energética era el instrumento idóneo para justamente alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, creo que pues ante la comunidad internacional, la sociedad internacional, pues no vamos a cumplir con lo que en su momento nos obligamos, y creo que al final el cambio climático es una situación real y que vimos recientemente en el estado de Texas y que actualmente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera como parte de su política. De hecho, en el primer día que llegó en funciones, el primer decreto lo primero que firmó fue el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, nosotros, como bien lo han dicho en varias ocasiones otros especialistas en otros foros, nosotros vamos en contrario a lo que el mundo está haciendo. Nosotros tenemos que transitar poco a poco hacia las energías renovables y desgraciadamente en este momento hay una perspectiva totalmente diferente. Y alegando la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, no creo que sea el argumento suficiente para efectos de utilizar únicamente el gas natural o los combustibles convencionales o fuentes convencionales para justamente asegurar el suministro eléctrico, ¿no? Entonces, esa sería mi participación, pero creo que sí es muy importante que toda la audiencia considere este elemento, ¿no? Que al final todos los estados contribuimos o contribuyen cada de los estados para la reducción del cambio climático. Y es evidentemente que este Acuerdo de París no es suficiente, pero si aparte le añadimos que a lo que nos obligamos no estamos cumpliendo, pues realmente el panorama es preocupante, ¿no? Porque ya el cambio climático está presente y justamente algo que creo que también deberíamos de reflexionar como especialistas, pues es el hecho de que cuál va a ser a futuro para México, ¿cuáles van a ser las fuentes de energía que más vas a utilizar independientemente, ¿no? O sea, las hidroeléctricas, insisto, no van a ser suficientes, porque la demanda de electricidad se han aumentado. O sea, simplemente en esta situación de la pandemia, cuando regularmente en casa utilizabas, no sé, tantos watts, evidentemente esta situación ha incrementado el uso de la electricidad, ¿no? De tal manera que es súper importante el suministro eléctrico y más para efecto de los hospitales. O sea, no te puedes dar el lujo de que existan apagones en una pandemia. O sea, eso es preocupante realmente y creo que la electricidad o sea, somos muy dependientes de la electricidad y si no tuviéramos electricidad ni siquiera estaríamos conectados en este momento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la audiencia también tome conciencia de esto, que estos temas son muy importantes y que al final, como bien lo dijo Daniel, perjudica o repercute en el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Por tanto, el hecho de que no estemos contribuyendo con el Acuerdo de París, pues definitivamente nos va a dejar mal y seguramente vendrá algún tipo de reclamo. Tenemos, realmente ya estamos por cumplir la hora, algunos minutos. Si están de acuerdo, algún comentario final breve que les gustaría hacer y dejar un par de minutos a ver si nos llega alguna pregunta a la audiencia que podamos contestar. ¿Les parece? No sé si alguno, digamos, podemos empezar por Daniel, seguimos con Emilio, Diego, sus comentarios finales y invito a la audiencia a que nos escriban en estos minutos sus preguntas. Sí, para complementar lo que mencionaba Diego de manera muy correcta en relación con el Acuerdo de París, efectivamente, o sea, el acuerdo per se no tiene un sistema coactivo, no tiene dientes para exigir el cumplimiento. Esto, de hecho, así se dio la ONU, así en su momento lo declaró, que ellos diciendo, pues no entendemos que se necesite, es para el mayor beneficio o mejor beneficio de los propios estados contratantes, ¿no? Entonces, lo que sí mencionaba la ONU
es que esto entiende que los países que no cumplan, pues tendrán repercusiones pues a nivel, pues, ¿cómo decirlo? En cuanto a mercados financieros, relaciones diplomáticas, la percepción que se tiene del país a nivel internacional, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, pues yo creo que estamos en una administración que está un poco desapegada justamente de lo que son pues, los mercados financieros, de entender lo que es el sentimiento de la inversión extranjera, o que simplemente no le da esa importancia a los mercados de capitales y a la atracción del capital extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, yo coincido con Diego, es un panorama que no es muy alentador en cuanto al posible cumplimiento de este objetivo de 35% para 2024, pero pues bueno, yo creo que a la administración actual esta es de las últimas de sus prioridades, y justamente como no hay algo que le puedan exigir, que se pueda, digamos, coactivamente llevar a cabo alguna medida para ello. Entonces, recordemos que el presidente pues es un presidente que el tema diplomático tampoco le da mucha importancia. Creo que ha salido del país una única vez a Estados Unidos. Fuera de eso, México ha dejado de tener mucha presencia internacional. Entonces, pues yo creo que esto desafortunadamente no va a ser prioridad, ¿no? Y como comentario final, pues simplemente identificar cómo se está, ¿cómo decirlo?, desfigurando el sistema. Diego lo mencionó, el sistema de las subastas fue premiado y reconocido a nivel internacional, fue copiado incluso en algunas otras jurisdicciones. Es lastimoso porque desafortunadamente en México no siempre somos punta de lanza en muchas cosas. Otras, muchas, y qué bueno, porque a veces se tiene que hacer, las importamos de otras tradiciones jurídicas o de otros países, lo que sea. Esto era pues un mecanismo que aquí, digamos, México incorporó o perfeccionó en lo que era la ley de la industria eléctrica y los manuales, etcétera. Y pues es una pena que esto se quiera, digamos, quitar de un plumazo con las implicaciones que lleva. Digamos, es un tema que es una afectación, desde luego, a los consumidores, a las industrias. Se vio en las semanas anteriores en el tema de los apagones y, digamos, en los daños económicos que eso llevó para muchas de las industrias. Y también para el tema del medio ambiente, ¿no? Independientemente del tema que sí es muy significativo, lo del Acuerdo de París y el cumplimiento de los objetivos, pues creo que para nadie de nosotros es desconocido las implicaciones que tienen los combustóleos en general para el mundo, las implicaciones, y pues da un poco de tristeza ver cómo el mundo se mueve hacia un sentido y México desafortunadamente toma otra ruta completamente distinta. Entonces, pues yo tengo esperanzas en que el Poder Judicial va a poder corregir algo de esto, como hizo en el tema de las políticas, CENER. Hay que ver, hay un tema interesante, lo comentaba yo con un colega, que se nombra un nuevo ministro en noviembre de este año, y entonces creo que la configuración de la Corte puede variar, o sea, para efectos estratégicos, ¿eh? Es un tema que dicen que casi que estuvo planeado esto con el timing de la mano de la nueva designación de ministro a finales de este año. En fin, en ese tema pues es mucha especulación también, pero pues habrá que estar pendiente. Emilio, si gustas tus comentarios finales. Claro, bueno, coincido totalmente con lo último que comenta Diego y Daniel en torno a la necesidad de tomarnos en serio los compromisos asumidos a nivel internacional. Precisamente es un chiste, ¿no?, que la ley de la industria eléctrica, buena parte de lo establecido en el mercado eléctrico mayorista y sus bases fueron precisamente planeados a raíz de tener como objetivo la disminución de emisiones de gases contaminantes, y hoy, como si fuera un chiste, pues se les otorga, por ejemplo, ¿no?, esto de la certificados de energías limpias a las hidroeléctricas que han existido en el país durante los últimos 50, 70 años, ¿no? Cuando el cálculo se había dicho que México, con todo y esas hidroeléctricas, produce además este porcentaje de contaminantes, ¿no? Es básicamente simular, ¿no?, un cumplimiento, un compromiso internacional, porque es eso, ¿no?, una simulación.
como reflexión final, pues veo que aquí en el foro afortunadamente hay varios y buenos abogadas y abogados. Nos toca informarnos, nos toca entrarle a estos temas. La verdad es que desde la carrera, Leonardo, Diego, Daniel no me van a dejar mentir, nos dicen que el energético, si no aburrido, sí es complicado, complejo y que más bien es técnico, ¿no? Y que pocos le entienden realmente. La verdad es que entre uno más informa, más oportunidad tiene de opinar en estos temas. Y más que opinar, pues incidir. Como mencionaba bien Daniel, ahí están los medios de defensa, ¿no? Vamos a tener juicio de amparo, ¿no? Desde la iniciativa privada, desde la industria, incluso desde las asociaciones civiles dedicadas a la protección de derechos humanos, ¿no? Específicamente como lo hizo Greenpeace, ¿no? Ahora, en el tema de las políticas, que por cierto, aquí te comento, digo, si hay un amparo ganado de Greenpeace, precisamente, es el 105-2020 del Juzgado Segundo Especializado. Habrá que ver esa sentencia. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? La organización civil organizada tumbó una política de la Secretaría de Energía, ¿no? Estaba ahorita analizando el tema de si inclusive pudiera promoverse acción de inconstitucionalidad por parte de los legitimados. La votación de la Cámara de Diputados de ayer quedó por debajo del 33% necesario, suponiendo que iba a haber voluntad política de la oposición para iniciarla, ¿no? Veremos qué pasa en la Cámara de Senadores. En fin, la reflexión es informarnos, ¿no? Nosotros que tenemos los medios, actuar en consecuencia, ¿no? Utilizar las instancias que tenemos a nuestros alcances, juntarnos en este tipo de eventos, ¿no? Juntar talentos, juntar perspectivas. Y por último, pues tener perspectiva como ciudadanos de por quiénes estamos votando, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad aquí mis compañeros ponentes o el público en general de escuchar las disertaciones del debate de ayer, ¿no? O sea, perdón, pero yo no exijo que un legislador sea técnico y perito en materia energética, pero no pasa, ¿no? De un tema ideológico, de denostaciones, de rencores. Ojalá que esto que estamos viendo, todo lo malo y todas las consecuencias nocivas al país, además de las consecuencias climatológicas y de las consecuencias en materia de tratados de inversión, que seguramente va a haber un golpe fuertísimo al erario con este tema, pues que nos haga dar cuenta, ¿no? Que el precio de no informarnos en las urnas es muy alto, ¿no? Pasa esto como pasa, ¿no? Sin hablar de colores, porque hay gente rescatable y despreciable de todos lados, ¿no? Es eso, ¿no? El último reducto que tenemos como defensa es el voto, y que no se repita esto que vimos ayer, y veremos que seguramente será replicado en la de senadores, próximamente. Ese es mi comentario final, Leonardo, Diego, Daniel. Muchas gracias, Emilio. Diego, si quieres tu comentario final, me gustaría, hay dos preguntas, las dos me parecen muy interesantes y me gustaría que las abordáramos rápidamente, okay. Entonces te cedo la palabra. Okay. Pues rápidamente, primero muchas gracias por invitarme. La verdad es que creo que en este tipo de foro, independientemente de lo que uno comparte, creo que uno aprende mucho, ¿no? Aparte. Yo sin lugar a dudas me quedo y sí creo que esta reforma va a ser aprobada. O sea, esa es mi perspectiva, que sí va a ser aprobada, pero que al final de cuentas, pues en un sistema de pesos y contrapesos, y estoy seguro que el Poder Judicial hará conforme a derecho proceda justamente para impedir esta situación, ¿no? Creo que por eso creo que existimos los abogados y somos sujetos de cambios sociales, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, la vía del litigio. Desgraciadamente, creo que la actual administración no sabe conciliar, no sabe escuchar, no sabe negociar y no sabe hacer muchas cosas. Sin embargo, pues bueno, creo que por eso existen los tribunales para proteger a los particulares, y que también como nosotros como gobernados, el hecho de que también tenemos derecho a un ambiente limpio, ¿no? O sea, ¿por qué no promover un juicio de amparo al respecto, ¿no? O sea, esto tiene afectaciones no solo a las empresas, sino a todas las personas, a todos los mexicanos, y me da mucho gusto. Voy a revisar la sentencia que comentó Emilio, y voy a echar un clavado para ver qué fue lo que resolvió. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues me gustaría leer un par de preguntas. La primera me parece interesante porque
aparte, es un tema en el que yo fui muy crítico de la ley de la industria eléctrica, que en sus transitorios dejaran los legados, digamos, pusieran un chipote, ¿no? Entonces, la pregunta, y no estoy diciendo que fuera sencillo la transición, porque había expectativas de derecho claras, ¿no? Pero nos pregunta Valeria Estrada, nos pregunta, ¿qué pasa con las ficciones que dieron pie a que la reforma energética no convenciera al gobierno actual a pesar de los claros beneficios? Por ejemplo, en que los legados siguieran sumando socios de los contratos de abastecimiento, y cuál hubiera sido el área de oportunidad para darle un beneficio real al usuario final. Es la pregunta. Yo un poco la entiendo como había un mercado eléctrico, ¿no? Durante 2018, 2007, 2018 había un mercado eléctrico en el que el suministro calificado no se ofrecía. Se ofrecía el suministro a través de autoabastecimiento legado, ¿no? Entonces, que un poco eso, porque, o sea, ¿cómo se hubiera podido resolver eso? O sea, ¿qué oportunidad, qué área de oportunidad hubiera tenido la administración anterior para realmente hacer un poco una reforma un poco más, pues en ese sentido redonda, ¿no? Que no hubiera un pretexto, como yo lo veo, es un pretexto que se le dio a esta nueva administración para decir, oye, eso está mal. Ahí te estás subiendo a las líneas, no me estás pagando la congestión, te estoy porteando a una tarifa subsidiada, ¿no? ¿Qué opinan? No sé, bueno, Emilio creo que levantó la mano. Ajá. No sé si Daniel o Diego hayan levantado la mano antes que yo. También quisiera respetar el orden. ¿No? Empieza y seguimos con... Sí, pues mira, la verdad es que es un tema muy interesante de los permisos, vamos a llamarlo los permisos del transitorio de la LIE, ¿no? Los que subsisten de la del servicio público, porque la verdad es que tenían un fin teleológico hasta bueno y benéfico para México y para la industria en México, ¿no? Prácticamente usuarios calificados en los términos de la ley de hoy, que son pues nada más que personas morales cuya necesidad eléctrica era tal que era en un cálculo de negocios conveniente generar su propia electricidad para autoabastecerse, pues se ven en la necesidad de hacer un trabajo de cabildeo histórico, yo diría, en el país, para introducir este tipo de permisos y subsistir en la ley de la industria eléctrica poco después. Como bien mencionabas tú, precisamente, Leonardo, ahí salvan la constitucionalidad de estos permisos diciendo expresamente en el artículo que lo regula que esto no se entenderá por servicio eléctrico. Y como no se entiende por servicio eléctrico, no es servicio público, y como no es servicio público, sí lo puede prestar el particular. Es curioso porque empezaba siendo una autorización para el particular para generar su electricidad, y había aquí dos particularidades que con el tiempo se desvirtuaron de manera, para algunos desastrosa, y para otros, pues bueno, estaban en su derecho. Y es que como permisos de particulares, pues los particulares tenían la oportunidad de sumar, ¿no?, a sus negocios y a sus actividades a otras personas morales, ¿no? Típico del haber corporativo de cualquier persona moral en México, ¿no? Hoy me fusiono con mañana con aquel, después me cindo con aquel otro, ¿no? El problema es que si el fin teleológico del permiso era generar electricidad, voy a ponerte un ejemplo para la fábrica de Coca-Cola, no tenía razón alguna que en ese mismo permiso se subiera, por ejemplo, a la constructora de ladrillos Rodríguez, y a ese mismo permiso se subiera despachadora de huevos Bachoco, y a ese mismo permiso se subiera, en fin, una serie de personas morales que nada tenían que ver con el permiso. Entonces teníamos permisos, como comentaba en el inicio, con 200 o 300 titulares, socios, pareciera socios, haciéndose de la energía autogenerada, cuando entre ellos no tenían ninguna relación, ¿no? Otro tema aquí es que la central que generaba la energía, pues en ocasiones tenía precisamente excedentes que podían ser vendidos, ¿no? Bueno, el tema es, pues es que esa no era la finalidad de muchos de estos permisos. Empezaron a dar, pues para vender ese excedente que ya no dejó de ser un excedente a ser la principal producción del propio permiso, ¿no? Mira, yo pienso que esos dos puntos son criticables y son correctos, o sea, tampoco todo era bueno,
a ver, no todo era bueno, ¿no? Por eso hay reformas. Pero sí era salvable. Punto número 1, ¿por qué dejarlo en un transitorio? ¿Por qué no hacer operativo el autoabastecimiento en la ley de la industria eléctrica? ¿No? Punto número 2, ¿por qué dejar todo a la regulación de la CRE? ¿No? ¿Por qué no dejarlo claro desde la propia ley? ¿No? ¿Cuáles son los modos de modificación y de vigencia de este tipo de permisos? ¿No? Y punto número 3, estaba muy claro que si estaba en un régimen transitorio era porque estaban destinados a morir, ¿no? ¿Por qué entonces en ese mismo transitorio se permita modificar la vigencia del permiso? ¿Por qué en ese mismo transitorio se permite modificar la adquisición de nuevos socios? Y si es que no estaban previstos en los planes de preoperación, se necesitaría un visto bueno de la CRE, que no era más que un trámite de papel, porque la CRE nunca decía que no. Entonces, pues de entrada vamos a ser claros, si estaba en el plan del país desaparecerlos, pues vamos a desaparecerlos bien. Y si no, pues vamos a meterlos a la operatividad de la ley, ¿no? Entonces, cuando lo dejamos así de entre líneas, yo pienso que se presta a los malos entendidos y se presta al discurso, ¿no? Al discurso de las oposiciones, ¿no? Es que hacían su negocio, es que era para los conservadores, es que era... Cuando realmente no era así, fue un trabajo mal planteado, a mi punto de vista, ¿no? Que pudo haber sido rescatado, porque por supuesto que tiene beneficios, ¿no? Desde el fin principal, primigenio de la autogeneración, pues, claro que tiene un beneficio contundente, ¿no? En y en cualquier país, ¿no? Y sobre todo para la economía, ¿no? Entonces, pues es mi comentario, ¿no? Así se pudo haber salvado y esas eran las críticas, ¿no? No sé si alguien quiere agregar un poco más sobre este tema. Pues nada más comentar que estos permisos surgen en el año del 92, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que si bien la CFE había electrificado gran parte del país entre los años 70 hasta los 90, pues evidentemente había un porcentaje que aún no tenía electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trató? El espíritu de esos permisos era compartir el riesgo financiero con otras empresas, justamente para que no le costara tanto a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ese es el espíritu de esos permisos. Y como recordaremos, pues bueno, ahorita mencionaba este Emilio acerca del autoabastecimiento, pero existía el de pequeña producción, producción independiente, que era un monopsomio el que tenía la Comisión Federal de Electricidad, que era la única persona con la cual se podía vender la electricidad. También teníamos cogeneración, exportación y importación, que eran los permisos que establecía la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el reglamento. Sin embargo, coincido también con Emilio, ¿no? Que al final de cuentas sí se prestó a malas prácticas. También coincido que era salvable, pero yo creo que ahí la Comisión Reguladora de Energía sí falló en el sentido que los debió haber estado auditando como los establecen los permisos. Y creo que ahí fue el espacio donde justamente encontró este gobierno para tratar de revocarlos, ¿no? Principalmente el de autoabastecimiento, que al final de cuentas, o sea, si lo piensas muy sencillamente, a ellos, a la Comisión Federal de Electricidad, les convenía que fuera autoabasto porque no tengo que pagar ni tengo que poner ninguna red general de transmisión o de distribución cerca de ese lugar para que les llegue la electricidad. O sea, si ellos solitos se pueden generar la electricidad, pues mejor para mí, porque es un gasto que yo no tengo que hacer, ¿no? Pero, pues sí, hubo malas prácticas al respecto y creo que ahí fue donde les metieron un gol como, diríamos, en el argot, pero pues bueno, creo que como bien lo dijo Emilio, era totalmente salvable y creo que había otras cosas igual por mejorar, pero no creo que ninguno de los elementos que establece la actual reforma, ¿no? Daniel, si quieres para concluir, yo creo que es una pregunta más de opinión, pero nos dice Alejandro Beira, nos dice, ¿sigue siendo viable la llamada, entre comillas, soberanía energética y que ésta se deje a manos de la empresa del Estado? Y si en la soberanía energética es necesario que participe el Estado. Sí, a ver, pues la soberanía energética la entiendo como la posibilidad de atender todas tus necesidades energéticas, ¿no? Esto
desde luego, a partir, digamos, de la adquisición, de la compra de electricidad de privados, incluso de la importación de gas que está asociado, etcétera. La soberanía energética es algo que es loable en sí mismo, pero justamente no cuando se entiende que tiene que ir de la mano con la empresa estatal. O sea, mi punto de vista es que, y esto lo vemos en el ejemplo de Pemex, la situación precaria que vive hoy, pero también la situación que tiene la CFE, es que pues no es, digamos, yo no lo veo ni viable, ni lo veo que sea algo que al día de hoy nos convenga a nosotros. Digamos, uno de los grandes problemas de la CFE es el tema del mantenimiento, digamos, de infraestructura. Creo que en el presupuesto de egresos no estaba destinado un solo peso a actividades de mantenimiento. Entonces, todo lo que tiene CFE en materia de infraestructura, digamos, son cuestiones que está rebasado y cuando se entiende, digamos, un sector estratégico como lo es el sector energético y eléctrico en particular, a partir de un ente, digamos, que prima sobre todos los demás, pues a mí me parece que es equivocado. ¿Por qué? Por cuestiones de competencia económica, por cuestiones, digamos, de teoría económica liberal, y sin entrar mucho en esos conceptos que creo que ahora están muy satanizados, pero me parece que no. Yo creo que justamente el tema de la incorporación de los privados en el ejercicio de la generación y el tema de las subastas reflejaba justamente que eso lo que podía hacer era disminuir el costo, en este caso de la electricidad. Y eso también le permitía a la CFE no tener que invertir en nuevas centrales y poderse dedicar a dar mantenimiento o a mejorar, eficientar las centrales que ya tenía de manera previas a la reforma. Entonces, de nuevo, yo creo que el concepto de soberanía energética es bueno, es decir, la facultad estatal de atender todas sus necesidades, pero eso cuando lo entendemos a partir justamente de tener una empresa que tiene cierta generación, pero también poder comprar de privados, poder importar, etcétera. Cuando va de la mano el concepto de soberanía energética con la empresa estatal, desde mi punto de vista, está equivocado. En el caso particular de México y de la CFE, no es viable. Se vio hace unos días con el tema de los apagones por la insuficiencia de gas natural, que no tenemos ahorita ni siquiera los recursos para explotar los grandes yacimientos de gas que tenemos. Entonces, si no se puede ni siquiera explotar eso, pues menos se puede ahorita atender las necesidades que hay de dar, en este caso, luz. Entonces, pues yo diría que no confundir una con la otra, y desde luego que yo soy de la idea de que no hay necesidad de que la empresa estatal sea la rectora y tenga que estar siempre por encima de los particulares. De acuerdo. Pues muchas gracias. Ya nos extendimos unos 20 minutitos. Voy a despedir el panel. Me pareció, es muy grato escuchar voces cada vez con un expertise más grande en el tema. Es una reforma reciente, como lo mencionaron, es un tema complejo, ¿no? Y aparte es un tema que si bien, digamos, en México estamos viviéndolo, no es ajeno a las otras jurisdicciones, a los otros países, el que la implementación de un mercado eléctrico es convulso, ¿no? Es convulso. Quienes conozcan la empresa Enron, ¿no? Ese gran fraude de Estados Unidos, pues está muy, esa era una suministradora en California, que llevó inclusive ese gran tema a que California sea hoy de hoy un estado parcialmente regulado. Realmente regresaron de la desregularización a la regularización, ¿no? Entonces, creo que es un tema de debate muy interesante en el sentido de que, pues, no somos los únicos discutiendo esto, ¿no? En todo el mundo se está discutiendo. En Inglaterra se identificó hace poco que un generador estaba haciendo pues una manipulación de los precios del mercado, ¿no? Entonces, no está resuelto en ninguna jurisdicción.
lo que me parece, y es una gran conclusión que aquí me queda, es, una, mantenernos informados, y segunda, pues ver por estos cambios que son tan interesantes, tan importantes, pues deberían de estar, y cosa que justamente, y también se mencionó, le falta a esta administración, pues muy sujetas al escrutinio público, muy con procesos legislativos, pues no preferentes, sino en los tiempos que deben de hacerse, invitando que se ha hecho en cierta medida, invitando a la academia, invitando al sector público a que lo comente, ¿no? Creo que solo a base de discusión crítica es que las buenas ideas se pueden fundamentar y se pueden asentar realmente, y no a base de ideas a medias, de pensamientos o de pues simples imaginaciones respecto a lo que es o no es, ¿no? Y eso es lo que a veces preocupa del actual debate respecto a temas tan importantes y que nos afectan tanto como es el uso de la energía eléctrica, que bien mencionaba Diego, está en todos lados, ¿no? Y afecta no solo la competitividad a nivel de cuánto nos cuesta la energía eléctrica al consumidor, sino la competitividad de la industria, ¿no? Entonces, son temas interesantes, les agradezco mucho pues que hayan dado un tiempo. Por ahí nos mencionaba alguna de las personas del público que se debería de dar una parte 2. Estaremos ahí atentos a que nos invite de nuevo. Les agradezco mucho. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a Daniel, todos. gracias, Buenas chicos. noches. Gracias, Leonardo. Hasta luego. Un gusto.